cuentos ni fábulas de la gente, no los cuentos ni fábulas del mundo, sino que usted va a aumentar su fe escuchando la palabra de Dios. Solamente así usted va a aumentar su fe. Por eso en este mes de septiembre vamos a tener un estudio sobre la carta a los Gálatas. Este estudio lo vamos a tener cada semana, cada domingo, donde usted tiene que venir a la iglesia a aprender la palabra del Señor, aprender la verdadera doctrina, para que cuando usted salga, usted esté preparado a las acechanzas del enemigo. Para que usted no esté desarmado y usted pueda pelear, ya no con golpes, ni con insultos, ni amenaza, sino que usted pueda pelear con las armas espirituales que Dios nos ha dado. ¿Alguien está acá? Por eso déjame decirte, queridos hermanos, vamos a comenzar este estudio de Gálatas con el capítulo 1, desde el versículo 1 al 5. Y dice la palabra del Señor: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo bueno, siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea, al hombre, al pastor, al hermanito, a quien sea, ¿qué cosa? Sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En este día, queridos hermanos, comenzamos un nuevo estudio bíblico y vamos a estudiar la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Es decir, la carta del apóstol Pablo a los cristianos de la iglesia que estaban ubicadas en Galacia. Esta es una carta muy importante para la iglesia de hoy, pues en ella el apóstol Pablo desarrolla uno de los temas, queridos hermanos, uno de los temas centrales de la doctrina cristiana: la gracia de Dios. La carta a los Gálatas nos debe motivar, queridos hermanos, a permanecer firme en la gracia, a rechazar todo por intento de añadir requisitos humanos a la obra perfecta de Cristo, y a vivir como hijos libres, llamados a vivir en santidad y a la fidelidad de Dios. Pero déjame decirte primeramente en esta noche, a una manera de introducción del estudio de esta carta, debemos estudiar el contexto primero de la carta. Y el contexto histórico, para que usted sepa lo que va a estudiar o lo que usted va a aprender en esta noche. En la carta a los Gálatas fue escrito por el apóstol Pablo, probablemente entre los años 48 y 55 después de Cristo. Lo que significa que esta fue una de sus primeras epístolas. Está dirigida a la iglesia de la región de Galacia, una provincia romana ubicada en la parte central de lo que hoy es Turquía. El apóstol Pablo fundó esta iglesia durante su primer viaje misionero. El contexto social de esta carta es que la sociedad de Galacia era una mezcla de pueblos celtas que se habían asentado en Asia Menor, pueblos griegos y romanos, y es por eso que era una región influenciada de cultos paganos.
supersticiones y prácticas religiosas diversas. Los cristianos de Galacia eran en su mayoría gentiles que habían creído y recibido el evangelio con mucho entusiasmo, pero estaban enfrentando en ese tiempo la presión de grupos judaizantes, queridos hermanos, que insistían en que debían circuncidarse y guardar la ley de Moisés para ser salvos. Ese era el problema. Esto generó confusión y división en la iglesia. Si usted se da cuenta de las palabras iniciales del apóstol Pablo que se encuentran en los versículos que acabamos de leer, para comenzar podemos establecer tres verdades o tres claves para abrir este estudio. Si usted me acompaña al versículo 1, que ahí está, dice: Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre. El apóstol Pablo estaba defendiendo su apostolado, que no fue puesto por ninguna denominación, que no fue puesto por ningún hombre ni hombre, sino fue puesto por el mismísimo Jesucristo. Alguien diga amén. Y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. La primera verdad que podemos sacar en esta noche es autoridad divina. Diga conmigo, autoridad divina. El evangelio, queridos hermanos, deja bien claro el apóstol Pablo que su bendito llamado y su mensaje no depende de la aprobación humana, sino de Cristo. Su llamado no depende de la aprobación humana, sino su llamado debe depender de Cristo Jesús. La primera clave, autoridad divina. La segunda clave, diga conmigo, es un mensaje de gracia y paz. Diga conmigo, es un mensaje de gracia y paz. No gracias, es gracia. La gracia de Dios. Y si usted lee los versículos del 2 al 4, dice: y todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galacia, que dice ahí, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo bueno, siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Queridos hermanos, la base de esta carta es la gracia inmerecida por nuestros pecados. Es la gracia inmerecida y la paz que brota de la obra redentora de Cristo Jesús. Aquí hace un énfasis el apóstol Pablo y recuerda que Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de la esclavitud del pecado y de la carga de la ley. Es un mensaje de gracia y paz. Es un mensaje de autoridad divina. Y también es un mensaje, queridos hermanos, miren lo que dice el versículo 5. Y a la cuenta de 3 vamos a leerlo todos. ¿Ven? 1, 2 y 3. El apóstol Pablo apunta al propósito de la carta, que es glorificar a quién. Es glorificar a Dios. Si usted se da cuenta desde el saludo, el apóstol Pablo apunta al propósito de la carta
a glorificar a Dios, reconociendo que la salvación, y escúcheme bien, reconociendo que la salvación es obra de Dios y no del hombre. La salvación es obra de Dios por gracia, para su gloria y no por méritos humanos. Si usted cree que por ser buena gente tiene la salvación, déjame decirte que el apóstol Pablo está enseñando que no. No es por mérito humano la salvación, es por su bendita gracia, para su bendita gloria, no por méritos humanos. Y con esta pequeña introducción, contexto histórico, contexto, queridos hermanos, social, podemos ver, con esta breve introducción, pasemos a desarrollar el primer tema de esta carta. Y le hemos puesto al primer tema de esta carta: no hay otro evangelio. Diga conmigo, no hay otro evangelio. Si usted ve en los versículos 6 al 9, para comenzar y caminar a la luz de la palabra, el apóstol dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare, ¿qué dice? Otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, ¿será qué cosa? Mira el que está al lado tuyo y pregunta: ¿tú sabes lo que es anatema? Ya te voy a responder, dígale. Será anatema. Queridos, no hay otro evangelio. El apóstol Pablo se sorprendió que los hermanos de la iglesia de Galacia habían aceptado. Escúcheme bien, míreme acá, olvídese del que está llegando. El apóstol Pablo se sorprendió que los hermanos de la iglesia en Galacia habían aceptado a personas que le predicaban un evangelio diferente al que se les había enseñado. Mire el versículo 7. No que haya otro, y hay una coma, sino que hay algunos que vienen a la iglesia que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El problema era que en Galacia había llegado cristianos judaizantes, es decir, cristianos que enseñaban que aparte de creer en nuestro Señor Jesucristo, también deberían o debían cumplir las obras de la ley. Es decir, predicaban el evangelio de la gracia más la obra de la ley. Por eso en el capítulo 3, el apóstol Pablo de Gálatas 3, capítulo 3, versículo 1 al 3 dice: oh Gálatas insensatos. Y eso es un llamado a la iglesia actual. Y el Señor te dice: oh cristiano, hermano, insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como... Es por eso que el apóstol Pablo deja bien clara una verdad espiritual. Diga, una verdad espiritual bien clara. No hay otro evangelio.
No hay otro evangelio. Y cualquiera que predique o enseñe un evangelio diferente está bajo maldición de Dios. Si usted predica un evangelio diferente al que Cristo enseñó y predicaron los apóstoles, está bajo maldición de Dios. Si usted no me lo cree, mira lo que dice en Gálatas 1, versículo 8 o 9. Mas si aún nosotros, toma la atención lo que está enseñándole Pablo, o un ángel, mira, cualquiera de nosotros, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, será anatema. Eso es lo que está enseñando Pablo. El evangelio que el Señor Jesucristo le enseñó, le estaba predicando. Y el 9, como antes habíamos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Mira el que está al lado tuyo. Está dura la cosa, dile, ¿no? Y vamos a responder lo que significa que es anatema. La palabra anatema en el Nuevo Testamento es la palabra griega anatema con TH. Y se usa para traducir la palabra hebrea eren, que era algo dedicado, irrevocable, a destrucción o a juicio divino. Por eso el que predique otro evangelio está bajo la maldición de Dios. En el Nuevo Testamento, la palabra anatema no es solamente maldito. A usted le habían enseñado, no solamente es maldito la palabra anatema como insulto, sino maldito en el sentido de estar bajo condenación divina, separado de la comunión con Dios y de su pueblo. El apóstol Pablo usa anatema para dejar bien claro que alterar, cualquier persona que quiera alterar el evangelio, no es un simple error, sino que es pecado. Es un pecado tan grave que pone a quien lo enseña bajo maldición divina. Y tú que estás ahí dudando, déjame decirte, no es una simple diferencia doctrinal. No. Es que yo tengo una diferente doctrina que el pastor. O yo tengo una diferente doctrina del que está al lado tuyo. No. Por eso que Pablo está enseñando que hay un solo evangelio. El que enseñó Jesucristo y predicaban los apóstoles. No es una simple diferencia doctrinal, queridos hermanos. Es pervertir la única esperanza de la salvación. No hay otro evangelio, sino el evangelio que Cristo enseñó y predicaban los apóstoles. Amaos unos a otros, soportaos unos a otros, perdonaos unos a otros. No hay otro evangelio. Ay, que mira lo que te hicieron. Ese es otro evangelio. El evangelio que Cristo enseñó es que el que está al lado tuyo te manda a que lo soportes, a que lo perdones, a que lo ames. Te manda y te dice, debes perdonar, debes pedir perdón. Ese es el evangelio que Cristo que enseñó. No es una diferencia doctrinal. Usted que quiere hacerse teólogo en esta noche, no es una diferencia doctrinal. Es el evangelio que enseñó Cristo.
Amén. Y mire Primera de Corintios, capítulo 15. Y vamos a ver los versículos del 1 al 5. Estamos estudiando doctrina en esta noche. Primera de Corintios 15 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. No hay otra persona que ha muerto por tus pecados. No hay ningún hermanito que ha muerto por tus pecados. El único que murió por sus pecados y el mío se llama Cristo Jesús. ¿Alguien está acá? Conforme a las Escrituras. El 4. Y que fue sepultado y quien resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y el 5. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Queridos hermanos, si no hay otro evangelio, solamente hay uno, entonces preguntémonos en esta noche, ¿en qué consiste el verdadero evangelio de lo que usted y yo debemos predicar? ¿En qué consiste? ¿Cuál es el verdadero evangelio que usted y yo tenemos que predicar? ¿En qué consiste? Pero veamos primero que la palabra evangelio literalmente significa buena noticia, no mala noticia. No es que mañana te vas a morir, mañana te vas a hacer pobre, mañana te vas a salir de tu trabajo, mañana te vas a hacer millonario. La palabra evangelio significa buenas noticias. Queridos hermanos, el evangelio no es un consejo. El evangelio no es un anuncio de algo que va a suceder. El evangelio no es una ley nueva. El evangelio no es una norma moral. El evangelio es una gran noticia. Es decir, algo que ya sucedió y tiene poder para transformar tu realidad y tu futuro al ser humano. El evangelio tiene poder para transformar tu realidad presente y tu futuro. Alguien diga amén. Ese es el evangelio. El que tiene poder para cambiar tu realidad y tu futuro. Podemos decir entonces en esta noche que el evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. Murió llevando nuestros pecados en la cruz del Calvario y recibiendo, querida iglesia, recibiendo el castigo y el juicio de Dios en nuestro lugar. Acompáñame por favor a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. ¿Por qué te digo? El evangelio es Cristo, quien murió por usted y por mí. Primera de Pedro 2, 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanado.
que Cristo fue sepultado y resucitó al tercer día. Déjame decirte, la tumba está vacía. Usted va a la tumba de Mahoma, del Buda. Usted va a ver todavía un saco de hueso, un saco de su ceniza. Pero la cueva donde fue puesto Jesucristo está vacía. Y está vacía por amor a cada uno de nosotros. Él tuvo que morir por usted, por sus pecados, y resucitar al tercer día y ir a preparar morada para usted y yo ir a vivir la vida eterna. ¿Qué es esa vida eterna que yo le estoy hablando? ¿Cómo se recibe o cómo uno va a esa vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? Déjame decirte, la vida eterna se recibe confesando a Jesucristo como Señor y Salvador. Y nuestra vida únicamente por la fe, sin las obras de la ley. ¿Cómo usted gana la vida eterna? No es porque vengas a la iglesia. Porque yo siempre he estado diciendo, y déjame decirte, que a Dios no le interesa que usted venga a la iglesia. A usted le debe interesar venir a la iglesia para aprender su bendita palabra. Es diferente, ¿verdad? ¿Cómo quieres vivir la fe, la vida eterna? Es una confesión de fe que trae salvación, trae justificación y redención. Queridos hermanos, hemos respondido en qué consiste el verdadero evangelio. No es un consejo, no es un anuncio de algo que va a suceder. El evangelio no es una ley nueva. El evangelio no es una norma moral. Es una gran noticia. Es una gran noticia que ya sucedió y tiene el bendito poder para transformar, querido hermano, querido amigo que estás aquí. Tiene el bendito poder para transformar tu presente y tu futuro para que tú puedas ir a vivir a la vida eterna. Ese es el evangelio. Una gran noticia. Diga conmigo, ese es el evangelio. Una gran noticia. Entonces veamos también, querida iglesia, ¿qué dice el versículo 7? Y estamos terminando. Aprenda en esta noche para que ninguna enseñanza que no es de Dios lo mueva de la roca. Gálatas 1:7 que dice, a la cuenta de 3 todos, 1, 2 y 3. ¿Qué palabra le llama la atención en ese versículo? ¿Qué palabra le llama la atención en ese versículo? ¿Qué dice? Ya vimos lo que es el verdadero evangelio. No es una norma, no es una nueva ley. Es una gran noticia que tiene el poder para transformar tu presente y para transformar tu futuro. Entonces, con el versículo 7, veamos, querida iglesia, lo que no es el evangelio. Y vamos a ver a la luz de la palabra lo que no es el evangelio. Cuando el apóstol Pablo dice esto, deja dos verdades. Deja claro dos verdades. Solo existe un evangelio verdadero.
no que haya otro. Está dejando una verdad clara. No existe otro evangelio, sino solo existe un evangelio verdadero. ¿Y cuál es ese evangelio verdadero? El que Cristo reveló y los apóstoles predicaban. ¿Qué no es el evangelio? Todo mensaje alternativo. Pon aquí, mañana eres millonario. Ven acá y que te voy a poner un poquito de agua y ya serás sano de las adicciones que tú tienes. Vente acá porque va a venir un hombre que te va a decir tu futuro, tu presente y todo lo que va a venir en tu vida. Dile al que está al lado tuyo, ese no es el evangelio de Cristo. Todo mensaje alternativo no es evangelio. Y déjame decirte, ya vamos a tener el estudio de cómo interpretar y defender la sana doctrina de las sectas religiosas. Todo mensaje alternativo no es evangelio. Aunque use el nombre de Jesús o usen la misma Biblia. Ya te estás dando cuenta, los pares de sufrir, los mormones, usan la Biblia, usan a Jesús. Pero déjame decirte, todo mensaje alternativo no es el evangelio de Cristo. Usted se da cuenta que usted dice que le llamó la atención que os perturban. El apóstol usa la palabra pervertir, que significa invertir, distorsionar, tergiversar, algo puro. El peligro, queridos hermanos, no es simple un rechazo abierto de Cristo, sino una versión adulterada. Aunque usen el nombre de Jesús, aunque no usen la Biblia, todo mensaje alternativo no es el evangelio que Cristo enseñó. Por eso que Pablo, esa palabra que usa de pervertir, es que el evangelio no es una versión adulterada que mezcla gracia con obras, fe con méritos humanos y Cristo con reglas humanas. Usted se ha dado cuenta que usted dice, aquí somos la buena doctrina. Venga vestida hasta el talón y usted será una sierva de Dios. Anda con el cabello hasta el talón y esa es verdadera hermanita. ¿Verdad? Es que aquí se vive la palabra. Todo mensaje alternativo no es evangelio. ¿Alguien está acá? Por eso que el apóstol Pablo usa la palabra pervertir. Cuando es adulterado, tergiversa las cosas de algo puro. No siempre es un rechazo abierto a Cristo, sino una versión adulterada que mezcla gracia con obra. Es que si tú haces mayor cosa, tú eres un buen cristiano. Así no es. La salvación no se la obtiene por obra. Por eso que el apóstol dice, para que nadie se gloríe. La salvación se la obtiene por fe. Por aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y poder tener y ser hallados hijos de Dios. No es por reglas humanas. Es que aquí debe serse aquí como yo digo. El evangelio no son reglas humanas. Porque todo mensaje alternativo no es el evangelio.
Preguntémonos, iglesia, ¿qué formas adopta hoy en la actualidad la iglesia actual? Un evangelio falso. Hay gente que tiene que traer las cosas del mundo a la iglesia. ¿Por qué tenemos que usar las cosas del mundo para llamar a la gente? Si lo que Cristo predicó es el evangelio, la gran noticia de salvación. Arrepentíos y convertíos al Señor. Él no te dijo, camina, vístese así, a una lista de reglamentos humanos para tener la salvación. No es. Un mensaje alternativo no es el evangelio. Un evangelio no es lista de reglas humanas. Y yo decía hoy día, es que aquí se debe adorar con himnos, porque aquí somos doctrinales. Esa es regla humana. Y la palabra dice, alabarme con cánticos. No. Me encantan los himnos. Y mucha gente se atropella porque dice, es que yo nací con himno y ahora este pastor ya no canta himno, ya por eso no voy. ¿Quién te enseñó? Reglas humanas. Cuando la palabra dice, alabarme con cántico nuevo. ¿Cómo vas a evangelizar a uno de estos niños, de estos jóvenes, con un himno viejo? La otra vez fuimos a obsequiar juguetes el año pasado en diciembre a una iglesia. Los niños estaban ahí, sentados, eran como más de cuántos niños, 40, 50 niños. Y los niños bien sentados. Lindos los muchachitos. Y el cuadrado del pastor dice, levántense niños y abran el himnario 555 y vamos a cantar el himno. Y los niños, es que ahí sí es el evangelio. Pero cuando nosotros comenzamos a amenizar esa reunión, nosotros fuimos con otra cosa. Alabarle a Cristo, con orden y respeto, pero glorificando siempre el nombre de Cristo. Esos niños comenzaron a ser libres en el nombre de Jesús. La salvación no se la obtiene por un rito religioso, no por una regla humana. La salvación se la obtiene por fe y por la bendita gracia de Dios. ¿Alguien está aquí en esta noche? Queridos hermanos, aprendan esta noche. ¿Qué formas adopta hoy un evangelio falso? ¿Qué forma adoptas? Un evangelio falso. El evangelio que depende de ritos. El evangelio que depende de requisitos adicionales. Queridos hermanos, enseña que necesitamos recibir a Cristo, pero también cumplir rituales para alcanzar la salvación. Y la palabra nos enseña que no es así, como dice en Tito 1, 13 y 14. Que adopta un evangelio falso. Enseña que debes recibir a Cristo, pero también tienes que cumplir rituales para alcanzar la salvación. Este testimonio es verdadero, por tanto, ¿qué cosa? Repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Y el 14, no atendiendo a qué, a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Querido, un evangelio falso adopta que necesitamos y nos enseña que necesitamos recibir a Cristo, pero también cumplir rituales
para alcanzar la salvación. Y esto es lo que nos enseña la verdadera palabra de Dios. No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos ¿de qué? De hombres que se apartan de la verdad. Queridos hermanos, eso no es el evangelio que Cristo enseñó y que predicaban los apóstoles. Porque el verdadero evangelio, mira, dale un codazo al que está al lado tuyo, dile que esto te va a mover del asiento, dígale. Dale un codazo, dile, esto te va a mover del asiento. Y ahí por ahí van a decir, gloria a Dios, aleluya, van a gritar, va a ver, va a ver. El falso evangelio, déjame decirte, el falso evangelio que pone al hombre como protagonista y no a Cristo. El falso evangelio que pone al hombre como protagonista y no a Cristo. Ay, yo me voy a esa iglesia porque esa iglesia tiene 500,000 personas, gloria. Ahí debe estar la buena doctrina. El falso evangelio no pone al hombre como protagonista, sino a Cristo. ¿Yo qué hago teniendo 1,000 personas? Si el 99% de las personas que van a la iglesia son carnales, son tibios, son mundanos. Aló. Gloria a Dios por los que estamos y por los que van a venir para que sean transformados por el verdadero evangelio que dice la Biblia. ¿Alguien está acá? En el evangelio que pone al hombre como protagonista y no a Cristo, eso no es evangelio. Ay, es que ese pastor es influencer. Mira cuánta gente tiene. Y de la noche a la mañana ya tiene una iglesia grandota. El verdadero evangelio no pone al hombre como protagonista, sino a Cristo. Y el pastor no debe ser un influencer. Debe ser un hombre que te enseña la palabra que tiene poder para cambiarte tu presente y tu futuro. Y no para que vivas tibio. Ahora sí se dan cuenta porque nadie me compra ni estoy con nadie. Porque el Señor me mandó a predicar el evangelio y no ser protagonista. No ser un influencer. Es verdad. Tal vez no te caigo bien porque yo no soy un influencer. Tal vez porque yo no tengo tantos likes en TikTok. O tal vez porque tal vez no tengo 500 likes en Facebook. ¿Aló? ¿Usted está acá? Pero para la gloria de Dios, esos que hay muchos por ahí influencers, no han ido a predicar a Europa como yo he predicado en Europa. Y yo no tengo una iglesia de 500 ni 1,000 personas. Tenemos una iglesia de gente convertida y no robadas de otra iglesia. El 99% de aquí es personas convertidas al Señor. Nosotros no somos robo ovejas, porque aquí sí se sale a predicar pasando una semana el evangelio. Y gloria a Dios por ese grupo de evangelistas que salen cada domingo, pasando un domingo, salen de 10 a 12 del día, domingo, cuando usted está dormido, amalanochado por estar viendo Netflix hasta las 6 de la mañana y usted quiere vivir la vida eterna. ¿Verdad? El evangelio que pone al hombre como protagonista y no a Cristo, eso no es evangelio. Y usted ha visto que el tiempo que tenemos aquí, el protagonista siempre ha sido Cristo y no Carlos Flores. ¿Alguien está acá? Porque el falso evangelio que pone al hombre como protagonista y no a Cristo, enseña que la salvación se obtiene por esfuerzo humano. Hermano, subamos a la montaña toda la semana y te quitan el billete. Y tú como...
Porque cree que subiendo la montaña vas a tener la salvación y no es así. Tú puedes subir todos los días, pero si no hay arrepentimiento de corazón, no vas a tener la salvación. No es una religión. La salvación se la obtiene por fe cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, que nos da la potestad de ser hijo de Dios. La religión no te da la salvación. ¿Alguien está acá? Es la relación de padre a hijo y de hijo a padre. El falso evangelio que pone al hombre como protagonista y no a Cristo, enseña que la salvación se la obtiene por esfuerzo humano. Se la obtiene por la autosuperación. Se la obtiene por la obediencia personal. Y hay muchos que dicen, te obligan. Tienes que decirme que yo soy tu padre. Yo soy el padre espiritual. Claro, el padre espiritual sí cuando tú aceptas a Cristo. Pero hay hombres que te obligan, que digan que eres mi papá. Déjame decirte que tú tienes dos papás. El de arriba y el que te trajo al mundo. No andes buscando otro papá. ¿Alguien está acá? Es el que enseña la obediencia, pero las buenas obras con base de aceptación ante Dios. Ese que es protagonista y no Cristo, minimiza la obra redentora de Cristo y exalta la autosuficiencia del ser humano. Gloria a Dios, queridos hermanos. Tener una iglesia Alianza Jerusalén con gente convertidas de la evangelización y no con gente que hayan sido robadas de otra congregación. Eso no es evangelio. Por eso yo siempre digo, si usted trae un invitado y tiene una iglesia a donde se congrega, déjalo allá que siga creciendo. Pero si usted trae un invitado que no conoce a Cristo, este es el mejor lugar. Porque la palabra de Dios tiene poder para transformar tu presente y tu futuro. El evangelio que exalta al hombre y no a Cristo es por la autosuficiencia del ser humano para alcanzar la salvación, lo que es imposible. La salvación no se la obtiene por autosuficiencia. La salvación no se la obtiene por ritos de hombres, por ritos religiosos. La salvación no se la obtiene así. La salvación se la obtiene, como dice el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Y terminamos ahí, querido hermano. Efesios 2, 8, 9. Y vamos a decirlo, vamos a leerlo con amor para que usted quede con esto en su corazón. A la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Es que yo soy buena gente, por eso Diosito me tiene que llevar al cielo, dice. ¿Verdad? Yo no le hago mal a nadie, pastor. Yo creo en Cristo. Si yo pregunto cuánto creemos en Cristo, ¿cuánto contesta? ¿Cuánto creemos en Cristo? ¿Qué tienen miedo? Vamos a ver qué está nave. ¿Cuántos creen en Cristo aquí? ¿Cuántos creen en Cristo acá? Vamos a ver si le ganamos a todos, aunque están medios. ¿Cuántos creemos en Cristo? ¿Ganaron, no? ¿Quieres saber algo? ¿Cuántos obedecen a Cristo? Bajo. Bajo. No saques diciendo que yo creo en Cristo cuando tú no lo obedeces. Eso no es evangelio. ¿Alguien me está entendiendo? No es por obra. Ay, que pastor, yo he ayudado a la iglesia. Yo siempre ando dando a la iglesia. Yo soy buena gente. No, no. No hay salvación por eso. No es por buenas obras. Por eso que Pablo enseñaba que la salvación, y él defendía su apostolado, porque él no fue puesto por hombre, él no fue puesto por una denominación, él no fue puesto por ningún humano, él fue puesto por el único
Cristo Jesús y el Padre Celestial. Usted no es hijo de Dios ni hija de Dios por un hombre, por una denominación. Usted es hijo de Dios porque usted ha aceptado al Señor como su Señor y Salvador. ¿Me está entendiendo? Por eso usted es hijo. No es porque usted vino a la Alianza Jerusalén, gloria a Dios. No. Usted obtiene la salvación es por fe, por la gracia de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Incline su cabecita en esta noche. No hay otro evangelio. Gracias, Padre. Gracias por hacernos ver que no es por obra ni por ritos religiosos que se obtiene.